Si eres un amante de los perros y quieres lo mejor para tu amigo peludo, este vídeo es imprescindible para ti. Todos cometemos errores sin darnos cuenta que pueden afectar a la salud de nuestros queridos perros. Pero este vídeo está lleno de consejos muy útiles que te ayudarán a cuidar mejor de tu amigo peludo. Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo porque empezamos ya. Número 25. Saltarse los tratamientos contra pulgas, garrapatas y parásitos. Es fundamental realizar tratamientos preventivos contra pulgas, garrapatas y parásitos. Algunas personas creen que pueden tomarse una pausa durante los fríos inviernos, pero siempre es mejor que lo hables con tu veterinario. Recuerda que la filariasis canina es una enfermedad grave que se contrae por la simple picadura de un mosquito y que provoca insuficiencia cardíaca y en algunos casos la muerte. Algunos de los síntomas de la filariasis canina son tos leve y persistente, resistencia al ejercicio, fatiga después de actividades de intensidad moderada, disminución del apetito y pérdida de peso. Asegúrate de hacer un chequeo a tu perro cada 12 meses. Número 24. Dejar que tu perro coma de todo. La mayoría damos nuestra comida a nuestros perros, creyendo que si es buena para nosotros también es buena para ellos. Sin embargo, nuestra comida no es buena para nuestros perros. El aparato digestivo de los perros es muy diferente al nuestro, al igual que sus necesidades nutricionales. Muchos de los alimentos que comemos son muy ricos en grasas, sal o picantes para ellos. Es importante no darles nuestra comida ni tan siquiera las sobras. Número 23. Utilizar productos de limpieza fuertes. Muchos productos de limpieza para el hogar son tóxicos para nuestros perros. Aunque tu perro no está expuesto directamente a estos productos, pisará los suelos lavados y abrillantados y luego se lamerá las patas e ingerirá esos tóxicos. Siempre revisa la etiqueta y evita productos con hipoclorito de sodio o amoníaco. Número 22. Llevar a los cachorros a parques para perros. Aunque cueste creerlo, es una mala idea llevar a los cachorros a parques para perros. Primero, los cachorros no tienen todas las vacunas, lo que significa que son vulnerables frente a enfermedades e infecciones. Segundo, no todos los perros son tan amistosos como el tuyo. Otros perros pueden comportarse de forma agresiva y los cachorros no se sienten cómodos frente a perros dominantes. Número 21. No prestar atención a la genética de la raza. Es importante recordar que cada raza canina tiene distintas necesidades. Algunas razas exigen cuidados específicos y otras tienden a padecer ciertas enfermedades. Los perros braquicéfalos como los pugs, bulldogs y boxers sufren más fácilmente problemas respiratorios. Las razas de pelo largo como los huskies tienen pelajes muy gruesos y necesitan cuidados concretos en climas cálidos. Si no cuidamos adecuadamente el pelo de los caniches u otras razas de pelo rizado, su pelo se enredará con el tiempo, lo que irritará su piel. Es recomendable que investigues antes de adoptar un perro para que sepas cuáles son los cuidados que necesitará. Número 20. Gritar a tu perro cuando se porta mal. Es muy importante que cuando empieces a educar a tu perro no le grites. No funciona y solo logras desorientar a tu mascota, especialmente si estás enfadado por cualquier otro motivo. Tu perro no solo se asustará, sino que también estará muy confundido. Número 19. No priorizar la sociabilización. Siempre os recordamos lo importante que es que tu perro sea sociable. Ayuda a tu perro a que se comporte cada vez mejor y será más agradable el tiempo que paséis juntos. Es muy importante para su salud y bienestar. Los perros que no son lo suficientemente sociables tendrán miedo de las circunstancias nuevas o inusuales, lo que provoca la liberación de hormonas de adrenalina que aumentan la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Estar solo por largos periodos puede ser perjudicial para tu perrito. Número 18. Elegir el collar equivocado. Existen distintos tipos de collares y debes elegir el que mejor se adapte a las necesidades y características de tu perro. Debe tener un lugar para colocar la placa de identidad. El collar estándar es la pieza más básica del equipamiento para perros, que se aprieta o cierra con hebilla. Es una gran opción para los perros que no tiran fuerte de la correa y no son propensos a escaparse. Si tu perro suele tirar con fuerza de la correa para explorar todo lo que está a su alcance, entonces la mejor alternativa es usar un arnés. Los collares especiales para entrenamiento canino no son adecuados para cachorros, ya que están diseñados para el entrenamiento conductual de perros adultos. Revisa periódicamente si el collar está muy ajustado, especialmente mientras tu perro sigue creciendo. Número 17. No ofrecer estímulos a tu perro.
Los perros necesitan tanto estímulo físico como mental. Debes sacarlo a pasear diariamente y asegurarte de exponerlo a nuevos estímulos. Tu perro, además de hacer ejercicio, también necesita exponerse a nuevas vistas, olores y sonidos. Esto hace que su cerebro funcione mejor. Déjale que recorra nuevos sitios, olfatee a otros perros y llévalo por nuevos caminos para que conozca distintos lugares. Entrenar a tu perro para que desarrolle habilidades y darle recompensas es otra forma increíble de estimular su mente y evitar problemas relacionados con el estrés y la ansiedad. Si tu perro está aburrido, encontrará la forma de entretenerse, incluso destruyendo algunos de tus objetos personales. Número 16. Castigar a tu perro físicamente para que aprenda. Es importante educar a tu perro, pero no debes hacerlo con castigos físicos, ya que es maltrato animal y además no funciona. En realidad, consigues el efecto contrario. Un entrenamiento basado en recompensas es mucho más eficaz que el castigo físico. Ayuda a generar una confianza y a crear un fuerte lazo emocional entre tu amigo peludo y tú. Motiva al perro a comportarse de la forma deseada. Si sientes que no puedes controlar la disciplina, es hora de contratar a un entrenador profesional o pedir ayuda a los miembros de tu familia o amigos. Recuerda que entrenar a tu perro es un proceso constante y laborioso al principio, pero el tiempo y la energía que te ahorrará durante la vida de tu mascota es incalculable. Número 15. Darle huesos a tu perro. Los huesos son una gran fuente de nutrientes y minerales, y ayudan a saciar el apetito de los perros. Masticar estimula las enzimas de la saliva, ayuda a disminuir la acumulación de placa en los dientes y evita enfermedades periodontales. Aún así, muchos veterinarios creen que no vale la pena afrontar el riesgo de posibles heridas por darle un hueso a tu perro. Darle un hueso puede ser mortal, ya sea de vaca, pollo, cerdo o pescado. Un hueso puede ahogar a tu perro y si se rompe puede perforar el esófago, estómago o intestinos. También puede romperse algún diente, lastimarse la lengua o la boca, o sufrir una obstrucción que deba operarse. Si te gusta darle huesos, sigue algunas reglas para que puedan disfrutarlo de forma segura. Evita darle huesos asados, que pueden romperse o astillarse en pequeñas partes afiladas. Dale huesos más largos que su hocico para que no pueda tragarlos o partirlos en partes más pequeñas. Número 14. Dejar que tu perro saque la cabeza de un vehículo en movimiento. A los perros les encanta sacar la cabeza de un vehículo en movimiento. No solo les gusta sentir el viento fresco en su pelo, sino que también les encantan los aromas que perciben al descubrir nuevos lugares. Se sabe que los perros tienen un gran sentido del olfato y el viento en movimiento trae muchos aromas interesantes. Sin embargo, dejar que su cabeza se exponga en el trayecto puede ser peligroso. Ramas, piedras u otros desechos pueden chocar contra su cabeza. El viento también contiene polvo y objetos extraños que pueden dañar la visión de tu mascota. Las orejas pueden hincharse o sufrir heridas por la alta velocidad del viento, lo que puede generar dolor de por vida. Algo aún peor, el perro puede sentir el impulso de lanzarse de un auto en movimiento. Muy pocas personas dejarían que sus hijos saquen las cabezas de un coche en movimiento, pero muchos dejan que sus perros se arriesguen a posibles accidentes al hacerlo. Número 13. Separar a tu perro de la manada. Los perros son animales de manada. Cuando viven libremente, hacen todo juntos y son leales a su manada. Si tu perro es una mascota, tú eres su manada y familia. Si lo apartas constantemente o lo ignoras cuando intenta acercarse a ti, no solo rechazas su cariño, sino que vas en contra de su naturaleza. Los perros deben estar cerca de sus seres queridos. Separarlos de su manada, en este caso tú, no se le olvidará fácilmente. Asegúrate de prestarle mucha atención cuando te lo pida. Si trabajas horas extras, es una buena idea que alguien pase por tu casa para ver a tu mascota. También podrías llevarlo a una guardería canina de vez en cuando para que pueda socializar con otros perros y personas cuando tú no estés. Número 12. No proporcionar una dieta adecuada. Es fundamental proporcionar a tu perro una dieta equilibrada y adecuada para su edad, tamaño y nivel de actividad. Consulta con tu veterinario para elegir el alimento correcto y evitar problemas de salud relacionados con la nutrición. Número 11. No proporcionar suficiente agua fresca. Asegúrate de que tu perro siempre tenga acceso a agua fresca y limpia. La hidratación es crucial para su salud general, especialmente durante el verano o después de actividades físicas intensas. Número 10. No darle suficientes juguetes y actividades.
Los perros necesitan juguetes y actividades para mantenerse entretenidos y mentalmente estimulados. Proporciona una variedad de juguetes seguros y rótalos regularmente para mantener su interés. Número 9. No tener un lugar seguro y cómodo para dormir. Asegúrate de que tu perro tenga un lugar cómodo y seguro para dormir. Una cama adecuada y un lugar tranquilo ayudan a mejorar su descanso y bienestar general. Número 8. No cepillarlo regularmente. Cepillar a tu perro regularmente ayuda a mantener su pelaje limpio y libre de enredos. También es una excelente oportunidad para revisar su piel en busca de parásitos, bultos o lesiones. Número 7. No establecer límites claros. Establecer límites claros y consistentes desde el principio es fundamental para el buen comportamiento de tu perro. Esto incluye reglas sobre dónde puede estar en la casa, qué muebles puede usar y cómo debe comportarse. Número 6. No supervisar las interacciones con otros perros. Siempre has de supervisar las relaciones de tu perro con otros perros, especialmente si es nuevo en el entorno o si hay otros perros desconocidos. Esto ayudará a prevenir peleas y lesiones. Número 5. No considerar las necesidades específicas de tu perro. Cada perro es único y tiene necesidades específicas basadas en su raza, edad y sexo. Asegúrate de entender y atender estas necesidades para mantener a tu perro feliz y saludable. Número 4. No entrenar el comportamiento de masticar. Los perros, especialmente los cachorros, tienen una necesidad natural de masticar. Proporciona juguetes adecuados para que pueda masticar y entrena a tu perro para que no mastique objetos inapropiados como zapatos o muebles. Número 3. No cuidar los dientes de tu perro. Al igual que nosotros, los perros necesitan cuidado dental frecuente. Sus dientes almacenan cientos de bacterias y deben cepillarse regularmente. Empieza a hacerlo desde que es un cachorro y así se acostumbrará a que le cepilles los dientes. Para la mayoría de los perros, una vez que el cepillado se vuelve rutinario, comenzarán a disfrutarlo. El mínimo recomendado es cepillar sus dientes 3 veces por semana para ayudar a eliminar la placa y el sarro. Además, es aconsejable que un veterinario revise los dientes de tu perro cada 6 meses. Número 2. No sujetar a tu perro en el coche. Todos usamos cinturones de seguridad y nuestros niños sillas para el coche. Entonces, ¿por qué debería ser distinto para tu perro? Si no sujetas a tu amigo peludo en el coche y tienes un accidente, tu perro puede sufrir daños graves o incluso morir. Hay muchas opciones para que tu perro viaje seguro, como arneses de seguridad y distintos tipos de portamascotas. Número 1. Encerrar a tu perro en el coche. Bajo ningún concepto dejes a tu perro encerrado en el coche. La temperatura dentro de un vehículo puede subir rápidamente, incluso si está estacionado a la sombra. Esto puede ser mortal para un perro, ya que no pueden regular su temperatura corporal como nosotros. Educar a un cachorro puede ser un desafío, pero con las pautas adecuadas y evitando errores comunes, puedes tener un perro bien educado y feliz. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete a mi canal para más contenido.